Miren, hay un compromiso con la verdad evidente y que uno tiene que ir parte por parte dándose cuenta de los procesos y del compromiso que tiene cada quien a la hora de tener la gran oportunidad. Usted no se puede imaginar, tal vez usted que recibe desde su casa lo que uno puede hacer, puede darse cuenta, pero a veces uno mismo sentado aquí no sabe el gran compromiso que tiene. Porque el que se sienta frente a una cámara y un micrófono es un referente, porque a través de esa persona, sea hombre o mujer, la gente se entera supuestamente de la verdad de los hechos. Ese papel que tú tienes que jugar sobre la base de que sea lo correcto o sea lo más apegado a la verdad. Entonces tú tienes ese compromiso de que lo que se diga ahí no salga una tercera persona a decir, eso es mentira, porque después yo cambié de canal y escuché que eso que dijo Miosotti no era verdad. No hay una cosa más dolorosa que alguien pueda desmentir lo que tú has dicho. Entonces, esa parte de la verdad de los hechos, de la verdad y de ese compromiso, lo define Javier Darío Restrepo de una forma espectacular, para denominarlo de alguna manera, por la forma como él lo puntualiza, y se lo voy a decir exactamente con esa palabra que no se puede quedar en ese compromiso, porque dentro de esa forma particular de él, de decirlo y de comunicarlo, nosotros tenemos que ampliarlo de esa misma manera. Y oigan esto, porque uno se tiene que ir siendo Javier un experto internacional en todo lo que tiene que ver con lo de la ética del periodista. Uno tiene que tomar en cuenta varios aspectos de la exactitud, del mayor número de elementos a la hora de tu comunicar, el mayor número de elementos que permita que lo que la gente reciba sea con la mayor de claridad. Puntualizar sobre los temas sin poner donde no haya que poner nada. Es decir, el periodista está para dar la información y que usted sea el jurado. Miren esta parte de Javier Darío Restrepo. Ahí es donde el medio de comunicación está estafando a sus lectores y en donde el periodista tiene que hacer notar que se estafó a los lectores, porque cuando el título no corresponde a la información, allí hay una mentira o un error. Es mentira si se trata de ajustar los contenidos a una línea previamente establecida. Hay error si eso se hizo por una mala lectura del contenido de la información. En cualquiera de los dos casos surge una obligación muy clara para el medio y para el periodista. Yo como periodista he elaborado mi información. Un tal editor resolvió ponerle un título y el título no corresponde. Mi obligación al día siguiente es pedir razón de eso. ¿Por qué? ¿Por qué no coincidió? Y no tanto por pundonor profesional, que también es una razón, sino sobre todo porque se está engañando a los lectores. Un buen medio de comunicación, un buen periódico o noticiero de radio o de televisión, hace cifrar su orgullo en que se le dé al lector, al receptor, un producto de la mejor calidad.
y la mejor calidad tiene que ver con la verdad rigurosa. El periodista allí tiene que defender su trabajo. Es que es una obligación de uno como periodista. Yo llego con mi nota, supón tú que es una nota de televisión, y llego con mi nota, sé que tengo las imágenes adecuadas, que tengo los datos adecuados y demás. Y después ya llega alguien y me le cambia el sentido a la nota. Yo tengo todo el derecho a pedir, explíqueme por qué sucedió esto. Y a pedir razones que sean convincentes, porque yo estaré defendiendo no únicamente mi trabajo, sino defendiendo a los receptores, a los televidentes, que ellos tienen derecho a que no se les mienta y a que no se alteren los hechos. Eso es propio del periodista. Claro que hay maneras de hacerlo. Habrá el periodista muy impulsivo que se va a romper la cabeza contra el muro autoritario del editor. Y entonces ahí vamos a perder un periodista con conciencia. Habrá el otro periodista que tiene más control sobre el flujo de su sangre y de su carácter y hace las cosas racionalmente, serenamente, de modo que pueden aprender los dos, el editor y él, y ganan los televidentes. Este es un tema que he tenido que afrontar y que he observado con mucho interés en los 3 últimos viajes que he hecho a Quito. Y siempre me toca hablar sobre este asunto. Mi percepción sobre eso es la siguiente. Son temas que no se pueden discutir con un sentido emocional. Y veo que hay mucha emotividad siempre que se trata el tema de la ley de comunicaciones. Me parece que es una gran coyuntura que hay para los periodistas de examinarse a sí mismos y de examinar el ejercicio de su profesión en el Ecuador. Yo les observaba, tal vez esta mañana en la conferencia, les observaba lo siguiente. Cuando yo leo el proyecto encuentro que en su primera parte los considerandos insisten mucho en las fallas éticas que tienen los periodistas. De modo que me hacía la pregunta, pues esto es propio de un código de ética, pero no es de un proyecto de ley. ¿Qué está sucediendo? ¿Es acaso que el ejercicio del periodismo en Ecuador está incurriendo en tantos errores éticos y hay tanto descuido por parte de ellos de la ética que será necesario imponérselos a través de la ley? Esa es una pregunta que los periodistas se tienen que hacer. Al mismo tiempo, los periodistas comienzan a examinar, pasan un poco por alto sobre eso y van más bien a buscar qué es lo que los podría afectar. Y encuentran que todos esos considerandos iniciales van finalmente hacia unas instituciones, unos organismos de control, a través de los cuales el gobierno asumiría el control de la información. Lo que también es otro objetivo que es muy discutible y que podría ser muy dañoso, tanto para la información en el país como para la libertad misma de expresión. Habría que considerar esos dos aspectos y considerarlos serenamente sobre lo que ofrecen de realidad y lo que ofrecen también de intencionalidad por parte del gobierno. Hay una intencionalidad que uno entiende muy bien, la intencionalidad política de este tipo de acciones. No se puede olvidar que los gobiernos tienen una obligación, y es una obligación ante la cual los gobiernos trastabillan mucho, que es esta. Ellos tienen que defender los derechos de la población frente a los medios de comunicación. Pero si generalmente se muestran reticentes para hacer esa defensa de los derechos, es porque eso tiene unos altos costos políticos. Me explico. Un gobierno que entra a manejar la forma de dar información es un gobierno a quien no se le cree, porque generalmente se va a creer que él quiere aprovechar eso para controlar la información. Es muy sensible para un gobierno el control de la información y es lo más apetecible por un gobierno fuerte, el fortalecerse también controlando la información.
Los periodistas tienen que considerar esto con toda serenidad, pero también con toda energía, porque es uno de sus deberes éticos defender la libertad de expresión, puesto que en la libertad de expresión está incluido el derecho de la gente a una información libre y completa. Por tanto, no es un tema fácil. A veces titularán, como tú dices, esta es una ley mordaza, es la percepción, y habría la oportunidad de pedir explicación. ¿En dónde está la mordaza? Describa la mordaza. A lo mejor la encuentran y la describen, pero la cuestión no es solamente de titularlo, sino de fundamentar los títulos, lo que veníamos diciendo. La información debe corresponder a los títulos y particularmente es una ley muy normal en los medios de comunicación. Los títulos de las noticias no deben ser editorializantes. Ese es el punto. Deben corresponder a los hechos. En periodismo la opinión no se tiene que mezclar con la información. La opinión es un complemento de la información, va más allá de la información, pero la información más ortodoxa, más ética, es aquella que se limita a los hechos. De pronto es imposible la objetividad, es imposible, pero sí es indispensable. Oigan eso, escuchar a Javier Darío Restrepo es una joya hacerlo. Yo sé que ustedes, todo el que está mirando este programa en este día, se está dando puro banquete. Yo no podía dejar pasar este día sin poder compartir estas cosas porque llenan, ilustran a uno y hacen sentir a uno realmente que sí hay mucha gente buena y mucha gente profesional y mucha gente valiosa en la República Dominicana, mucha gente valiosa que ejecuta ese papel tal y como lo está diciendo Javier. Tengo que irme al corte, al regreso más de este espacio dedicado por completo en este día a la ética del periodista.